muy buena la clase que dio, respecto a cómo se trabaja, es decir, cuáles son las operaciones que hay que realizar, ¿no es cierto?, para poder calcular tanto esa función, que es la función que llamamos recta de regresión, ¿sí?, que él, ¿se acuerdan que decía que era la Y sombrero? ¿Sí? La Y sombrerito. Como también armamos una gráfica de dispersión, ¿sí? Una gráfica de dispersión que nos daba la primera noción de esa relación que podría llegar a haber, y después calculamos el coeficiente, perdón, la covarianza, ¿sí? La covarianza como primer indicador de esa relación y de cómo va a ser, el coeficiente de correlación, que me daba la intensidad de la relación, y luego calculamos el coeficiente de determinación, que decíamos que era una especie de nivel de eficiencia de esa estimación, es decir, el coeficiente de determinación me va a decir cuán bien me explica la variable que yo elegí para que me ayude a estimar a la otra variable que quiero estimar, y cuán bien funciona para hacer esa estimación. ¿Está? Entonces vamos al práctico, les comparto el práctico, que creo que me quedó pendiente hacer un par de demostraciones, o ver un par de demostraciones. Bien, este es el práctico. Nosotros ya hicimos el ejercicio 1, el ejercicio 2, ¿sí? Estos dos ejercicios lo vimos en la clase pasada, muy bien explicadito en cuanto a su procedimiento. El ejercicio 3, 4, 5 y 6 son las demostraciones, algunas demostraciones que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejercicio, el punto 3. Todas estas demostraciones son, evidentemente, utilizando los conceptos que ya más o menos deberían tener entre la teoría que da el profe Quiroga y nuestra clase, digamos, de la práctica, ¿sí? Yo voy a ir acá al Word, en donde tengo las demostraciones. Estas demostraciones también están en, en el libro, o sea que también las pueden consultar del libro, del Newbold. Vamos a ver si puedo entrar en la entrada el lápiz, ahí está. Bien, perfecto. Entonces la primera demostración dice: verifique que la ecuación de regresión puede escribirse como Y sombrero igual a Y media más B1 por X menos X bar, ¿sí? Acordémonos, el Y sombrero es la función, la recta de regresión que yo puedo calcular en función a la muestra que yo saqué de los dos pares de datos, ¿sí? de los pares de datos, perdón, que yo obtuve. El B sub 1, este B sub 1 es el coeficiente que me marca la pendiente, digamos, de esa recta. X son los valores de la muestra y X barra son la media de la variable de independiente, ¿sí? Y barra la media de la variable respuesta. Bien. Entonces dice, la demostración habla parte de la función que hemos calculado, ¿sí? La función lineal. Dice, dado el modelo de regresión estimado, lleva Y sombrero igual a B sub 0, que es la ordenada al origen, vendría a ser, más B sub 1 pendiente, son los dos coeficientes, estos son los dos coeficientes de regresión, ¿sí? Coeficientes de regresión de mi modelo, por X sub I, que es la variable independiente. Entonces yo ya asumo que ya tengo esta función calculada, entonces dice donde B sub 0 y B sub 1 son los dos valores estimados de los coeficientes, se demuestra que el estimador de la constante B sub 0 es B sub 0 igual a Y barra menos B sub 1 por X. Y esto es básicamente es la forma en la cual yo calculé el B sub 0, ¿sí? Que la vimos en la clase pasada, ¿sí? Una fórmula que surge del método de mínimos cuadrados, ¿sí?
Ahora dice, ahora sustituyendo b sub 0 en el modelo de regresión estimado, tenemos que, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este b sub 0 lo vamos a incorporar o vamos a reemplazar en la función, ¿no es cierto?, de regresión. Entonces me va a quedar y, esto vendría a ser todo esto b sub 0, y b por b sub 1, o más, perdón, b sub 1 por x. Lo que hacemos acá es sacar un factor común b sub 1, y ya me queda la expresión que quiero demostrar, ¿sí? Entonces eso sería todo. En este caso, esta demostración es una demostración muy sencilla. Si quieren, a ver, les borro la garabateado para que puedan copiarla en sus cuadernos, si ya las tienen. De todas formas, esto, como les decía, está en el Newbold, ¿sí? Acá está, fíjense de la fuente, esto dice Estadística para Administración y Economía, del Newbold, página 443, así que lo pueden chequear ahí. Bien. Vamos a ver si podemos irnos para abajo. ¿Cómo hago para ir para abajo? No. Dame un segundito que estoy Profe, una consulta. peleando. Sí, decime nomás. Ahí en B sub 0, ¿no sería X en vez de media de X? Acá. Exactamente. A ver, dame un segundo que corroboro las las fórmulas. No, está correcto. Esa es, me parece que no la vimos. O sea, no me acuerdo si Juan José María se les dio, pero esta es la manera de llegar a conocer el coeficiente b sub 0 a través de un método que se llama método de mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Está correcto. Es y media menos b sub 1 por x media. Ahí. Después lo chequeamos porque vamos a ver un ejercicio en donde vamos a utilizar esa fórmula. ¿Sí? Ya lo chequeamos en la práctica. Bien. Vamos a ver ahora, a ver si me deja irme para abajo. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente demostración. Dice, demuestre, estamos en el punto 4. Demuestre que, dice, la sumatoria de y igual a 1 hasta n de la diferencia entre los valores de y menos la recta de regresión estimada y sombrero es igual a 0. Fíjense que esta expresión es muy parecida a la demostración en la cual nosotros demostramos que si yo hago la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los valores de x menos mu de la media, esto era igual a 0. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué es igual? Porque decimos la recta de regresión viene a jugar un concepto idéntico al de media. ¿Sí? La recta de regresión viene a ser la media, ¿no? O el promedio de los pares de valores que yo tengo en la muestra, ¿no es cierto?, entre x y y. ¿Ah? O sea que es exactamente el mismo concepto, por eso es que se respeta la misma demostración, esta propiedad, digamos, ¿no? Entonces ahí partimos. Yo lo que voy a hacer acá es reemplazar y sombrero por la recta de regresión. ¿Sí? Por la recta de regresión. Posteriormente, ¿qué hacemos acá? Distribuimos la sumatoria, ¿sí? Distribuimos la sumatoria dentro del paréntesis y nos sale, obtenemos esta expresión. Entonces sería sumatoria de y sub i menos la sumatoria
de B sub 0, ¿sí? Menos la sumatoria de B sub 1 por X sub 1. Acá los signos, tengan en cuenta que acá hay un paréntesis, ¿no? Acá, en esta parte, de que por ahí hay que hacer un juego de signos para que me pasara esto. Esto va a ser igual a 0. Luego, ¿qué hacemos? La sumatoria de, dice, reemplazamos esta parte sumatoria de 1 hasta n de B sub 0. B sub 0, como es una constante, entonces esto va a ser n veces la constante, n veces B sub 0. Acá B sub 1 también es una constante, por lo tanto lo saco afuera de la sumatoria, y me queda sumatoria de X sub y. Vamos al siguiente paso. Una vez que tengo esto desarrollado, lo que hago es dividir por n todos los miembros de esta desigualdad. Dividimos por n. Estamos borrando. Una vez que dividimos por n, la sumatoria de y dividido n, ¿sí? Esta parte de acá, es la media de y, ¿sí? Acá simplificamos los n, y me queda el b sub 0, y acá lo que hacemos es reemplazar sumatoria de x sub y dividido n, es la media de x, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo ahí. Una vez que tengo esta expresión, acomodo los signos, perdón, antes de acomodar los signos, reemplazo b sub 0 por la fórmula del b sub 0, que es esta parte. Después acomodo los signos y me va a quedar y media menos y media más b1 por x media menos b1 por x media. O sea, estos se anulan y estos también se anulan y llegamos al 0. ¿Sí? O sea que ahí demostramos que en este caso también en este análisis bivariado, también la diferencia entre cada valor de y menos los valores estimados por la recta de regresión me va a dar a 0, exactamente lo mismo que hicimos cuando calculábamos x y la media de x. ¿Ya? Bueno, este sería entonces el punto 4, vamos al 5. Dice, compruebe que el par de puntos media de x y media de y es punto de la recta de regresión. Es decir, lo que me pide es que demostremos que la media de y y la media de x siempre va a ser un punto de mi función de regresión, ¿sí? Entonces dice, sustituyendo b sub 0 en el modelo de regresión estimado, ¿sí? Tenemos que este vendría a ser la recta de regresión. Lo que hago es reemplazar b sub 0 por esta expresión, que es la expresión por la cual yo llego a b sub 0 por método de mínimos cuadrados. Y ahí trabajamos un poquito pasando de un lado para el otro, y pasa restando para allá. De acá sacamos factor común b1. Dice, en esta ecuación vemos que cuando x es igual a x barra, entonces la recta de regresión es igual a y barra. Y que la ecuación de regresión siempre pasa por el punto x barra y barra. O sea que acá lo que hace es un reemplazo. Es decir, cuando x es igual a la media, es decir, cuando x, fíjense acá, si x es igual a la media, esta expresión se hace 0, ¿sí? Por lo tanto, estos dos valores van a ser iguales, ¿sí? O sea que la función va a ser igual a y, la media de y, ¿sí? Por lo tanto, de ahí se puede
inferir que tanto la media de y como la media de x, ¿sí?, son puntos que sí o sí pasan por la recta de regresión. Pues sí, siempre, entonces, que arme una función de regresión, una recta de regresión, las medias de las variables que yo he mostrado van a ser un punto de esa recta. Bien, ese sería el punto, entonces, 5. Vamos al 6. Dice, compruebe que R, acuérdense que R es el coeficiente de correlación, ¿sí? Va a ser igual, dice, también se lo va a poder calcular. Nosotros al coeficiente de correlación, acuérdense que en la clase pasada lo habíamos calculado haciendo la covarianza de XY, digamos, habíamos trabajado así, haciendo covarianza de XY dividido el producto de los desvíos de X y Y. ¿Sí? Así hemos trabajado nosotros en la clase pasada. Bueno, esta forma es otra forma de cálculo que también es equivalente, vamos a llegar al mismo valor, ¿no es cierto? Vamos a llegar al mismo número, nada más que por otro lado. ¿Sí? Por otro lado, básicamente utilizando B sub 1, que es el coeficiente de regresión de la recta, ¿sí?, en lugar de la covarianza. ¿Sí? Entonces dice, se demuestra que haciendo la derivada de la sumatoria de los cuadrados de los errores igual a 0, se obtiene el estimador B sub 1 por la siguiente expresión. Dice, esto que dice acá, dice, es la forma en la cual yo voy a obtener esta fórmula, perdón, esta expresión, y es la que se utiliza en algún momento, en una alternativa de uso, una fórmula alternativa, para calcular B sub 1. ¿Sí? Nosotros, acuérdense, en la clase anterior, habíamos calculado el B sub 1 en función de la covarianza también. Habíamos hecho covarianza de XY dividido la varianza de X, ¿sí?, f cuadrado de X. ¿Sí? Este cálculo que está acá, ¿sí?, esta expresión que está acá, y esta, perdón, esta no, la de arriba, ¿sí?, esta expresión es a la cual se llega por el método de los mínimos cuadrados, que básicamente en lo que consiste este método es lo que dice acá arriba. Es decir, hacer la derivada de la sumatoria de los cuadrados de los errores igual a 0. O sea, derivamos esta sumatoria y la igualamos a 0. Eso es, digamos, una operación matemática que nosotros acá en esta materia no la vamos a ver, ¿sí?, porque suponemos que ya ustedes después de las matemáticas que han tenido, ya deberían poder estar en condiciones de hacerla. De todas formas, no nos interesa mucho ahondar sobre el tema de derivadas, simplemente acá lo que dice, bueno, que esta función se obtiene a partir de ese método, ¿sí?, que nos va a servir para hacer esta demostración. Entonces acá vamos a decir, esto de acá arriba, ¿sí?, esto de acá arriba, es la covarianza. Y lo de abajo es la varianza de X, ¿sí? Entonces fíjense que llegamos a lo mismo. Ahora dice, por definición del coeficiente de correlación muestral, R es la covarianza dividido los desvíos, lo que veíamos recién. Entonces acá, si yo parto de esta expresión y multiplico y divido por el desvío de X, y luego agrupo, ¿sí?, luego agrupo, voy a obtener que esto es B sub 1, ¿sí?, la fórmula de B sub 1,
por S de X sobre S de Y. O sea, desvío de X sobre desvío de Y. ¿Sí? O sea que, fíjense que es todo, digamos, pasaje de términos y reemplazos. ¿Sí? Son expresiones que son equivalentes y si yo las reemplazo unas con otras, llego a distintas formas de cálculo, digamos. ¿Sí? O sea, acá lo importante es que yo sepa que yo puedo calcular el coeficiente de correlación teniendo como dato el B sub 1, ¿sí? O teniendo como dato la covarianza. Y obviamente los desvíos. ¿Sí? B sub 1 o covarianza. Esto en algún parcial se tomó algún ejercicio en el cual, digamos, no le dábamos los datos para calcular la covarianza, pero sí le dábamos este valor B sub 1. ¿Sí? Entonces, en ese parcial, muchos chicos que no sabían o no se acordaban de esta fórmula, no pudieron resolverlo porque lo quisieron hacer con la covarianza, ¿sí? Pero se puede resolver de ambas formas. Entonces, que tenganla en cuenta para poder, para no llevarse la sorpresa en el parcial. Bueno, entonces esas serían las demostraciones que habría que hacer. Profe, una consulta. Sí, Mire, y en el segundo paso, cuando saca el coeficiente de correlación, sí. vio que saca covarianza de X sobre Y y al lado pone varianza de X sobre varianza de X de nuevo. Acá, Ahí, en la parte de claro. abajo. Sí, este es el recurso matemático, digamos. Yo Ah, multiplico y y lo divido por el divido por el recurso. mismo. Bien. Claro, después lo que hace es, saca el S de Y, lo pone acá, y este va para allá, multiplicándolo a este. O sea, y ese me da el S cuadrado. Entonces arriba me queda S de X sobre S de Y, ¿no es cierto? Y después acá se me forma la varianza de X. Es simplemente, digamos, pasaje, digamos, hacemos un acomodamiento algebraico, digamos, lo acomodamos de alguna forma y llegamos a lo que yo quiero. Bueno, perfecto, entonces vamos al práctico. Vamos al práctico, ya vimos las demostraciones. Vamos al práctico, ¿dónde nos quedamos acá? Vamos al 7. Dice, un profesor analiza la relación entre el número de faltas de sus alumnos y la calificación obtenida del examen final. Para una muestra de 10 alumnos obtuvo los siguientes datos. Entonces me da el número de faltas, cuántas veces faltaron a clase y cuál fue la nota que obtuvieron al final de la materia. Entonces trae un diagrama de dispersión y bueno, acá, a ver, el procedimiento, digamos, va a ser exactamente el mismo que hicimos la clase pasada, o sea, no hay mucha variación. Lo que vamos a ir haciendo es viendo algunas cositas de interpretación. Entonces acá yo tengo dos variables, número de faltas y calificaciones. La primera pregunta que habría que hacerse acá es, o que tendrían que hacerse ustedes, es decir, ¿cuál es la X y cuál es la Y? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué opinamos? ¿A cuál le pongo X y a cuál le pongo Y? Y sería calificación. Y sería calificaciones, acá sería así. ¿Qué opina el resto? Sí, profe. Y el número de ¿Por? faltas sería X. Porque de acuerdo al número de faltas sería la calificación que iba a sacar en el examen. Ajá. Y yo no podría poner Y y X, porque yo diría, podría decir, de acuerdo a la nota que sacaron, es el número de faltas que obtuvieron, que tuvieron. Sí, sí se puede, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, porque puedo Hablamos algo. relacionar de Sí, acuerdo a la calificación. O sea, si yo tengo mayor calificación, voy a tener un menor número de faltas. Entonces lo podría relacionar también al revés. claro. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros cuando al momento que yo debía elegir cuál es X y cuál es Y? ¿Cuál era la razón, digamos?
para que yo le ponga X o Y a cualquiera de ellas, a cualquiera de las dos, digamos. ¿De acuerdo? La clase pasada habíamos dicho, y acá al principio de la clase también habíamos dicho, ¿Qué es lo que buscamos analizar o qué es lo que queremos saber? Claro, lo que queremos estimar, el valor, la variable que quiero estimar en el Correcto, estudio. ahí. ¿Sabe? Y Acá, dependiendo de eso elegimos los factores que nos pueden llegar a decir datos sobre lo que queremos saber. ahí está. Ahora, en este caso, ¿cuál es la variable que yo quiero estimar? Las notas, las calificaciones. ¿Cómo sabes? Porque son alumnos. Claro. Porque el Fíjense, No, ahí profesor dice que analiza 8 te dice. fíjense lo que dice acá. en ¿Qué dice? función de que determina la ecuación en función del número de faltas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero predecir? Me lo dice el ejercicio, ¿sí? Las calificaciones. Y a ver, indefectiblemente el ejercicio me tiene que decir, ¿sí? Porque yo, si no me dice el ejercicio qué es lo que tengo que predecir, o cuál es la idea, digamos, cuál es el objetivo con el cual yo armo esto, yo podría elegir cualquiera. O sea, y ahí sería, cada uno define cuál es X y cuál es Y. Porque generalmente lo que se hace en estos ejercicios es, en los ejercicios te dice qué es lo que qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en este caso no lo dice en el primer inciso, lo dice en el siguiente ejercicio, pero sí lo dice, ¿sí? Entonces, esto, dice, quiero predecir la calificación, esto hace que Y sea clasificación y X sea número de falta, ¿está? Entonces, cuál sería digamos, el razonamiento que habría que hacer? Digamos, bueno, yo quiero saber quiero predecir la nota que van a sacar, entonces decir, bueno, ¿cuál variable elijo que me ayude a predecir y obviamente que pueda yo recopilar la información? Una de las variables sería el número de falta. ¿Podría haber elegido otra? Sí, podría haber elegido la edad, podría haber elegido la cantidad de materias aprobadas, podría haber elegido, eh, no sé, la cantidad de libros que leyeron, X variables, ¿sí? Entonces yo elijo una de esas y estudio la relación que hay con esa, ¿está? Eso es lo que se hizo acá. Entonces presten atención a eso porque siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Si no les damos, si no les decimos cuál es X, cuál es Y, habría que determinar qué es lo que se quiere predecir. Bien. A ver, voy a ir un ratito al chat, a ver si hay alguna novedad. Profe, disculpe, ahí dice, un profesor analiza la relación entre el número de falta de sus alumnos y la calificación obtenida. Ahí ya no sería un indicio de que estamos tomando ahí como calificación. No necesariamente, porque el hecho de que yo estudie la relación entre dos variables no implica que yo esté queriendo predecir alguna de ellas en particular. Yo analizo, por acá podría haber dicho que yo analizo la relación entre la calificación y el número de faltas también, que es lo mismo que entre el número de faltas y la calificación. O sea, simplemente me está nombrando las variables. Gracias. Perfecto. Entonces dice, bueno, trace un diagrama de dispersión y hacemos el análisis. Lo vamos a ver les voy a mostrar la resolución para que vayamos viéndola, porque es exactamente lo mismo que trabajamos en la clase pasada. Pero vamos a ir analizando un poquito más en términos de interpretación. Vamos acá. Dice, este sería el diagrama de dispersión al cual tendrían que llegar ustedes. Fíjense la media de X, la media de Y. Y la idea es con este diagrama verificar a ver si se puede tratar de una relación lineal o no. Acá lo importante es determinar si yo a esta nube de puntos la puedo asimilar a una recta o no. Si yo la puedo asimilar a una recta, puedo seguir haciendo esta herramienta, puedo seguir analizando, haciendo este análisis de regresión. Si esto no puede ser asimilable a una recta,
Entonces no. ¿Por qué? Porque este análisis que hacemos es solamente si esto se parece a una recta, ¿sí? Si es lineal. ¿Ah? Entonces, ¿cómo habíamos dicho que hacíamos? Nosotros acá, si hacemos X barra y Y barra, o sea, dividimos esto en cuadrantes, generalmente en matemáticas lo que se hace, este es el primer cuadrante, el cuadrante 1, en matemáticas se lo nombra así. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Entonces, si yo lo divido en estos 4 cuadrantes, si yo la mayoría de puntos lo tengo en el cuadrante 2 y en el 4, significa que esta es una relación inversa, es decir, inversa en el sentido de que a medida que X aumenta y va para allá, Y va disminuyendo, ¿sí? Y disminuye. A medida que X aumenta, en este caso sería, a medida que el número de faltas aumenta, la calificación disminuyó. Entonces, la visual de este gráfico me va a marcar, digamos, puede ser el inicio de este análisis o puede ser el final del análisis, ¿sí? Pues si yo tuviera un inicio de que esto, supongamos, si yo agregara puntos, ¿no? Supongo que yo tengo esto así y así, una cosa así. Y esto seguir arriba, ¿no? Supongamos. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera esta nube de puntos, yo lo que diría es que esto no es una recta completa, sino que esto es una recta hasta acá y después sube. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estaríamos en presencia de una función no lineal, sino curvilínea, con lo cual este análisis no va a ser muy útil, ¿sí? No me va a ayudar. Entonces, ojo con la interpretación gráfica que puede ser fundamental. En este caso, me da una recta casi perfecta inversa, ¿sí? Relación negativa. Entonces, ¿qué tipo de relación observo entre las variables? Relación lineal decreciente. Una vez que tengo este OK, vamos a todos los cálculos que ya aprendimos a hacer, ¿sí? Vamos a calcular la covarianza, ¿sí? La covarianza. Esta es la fórmula que ya vieron con José María. Y este es el cuadrito que hicieron también con José María, ¿sí? Lo cual habría que poner la X, los valores de X, los valores de Y, sacar las diferencias de cada valor de X con la media, cada valor de X, valor de Y con la media, el producto de esas diferencias, y acá hacemos estos cuadrados que nos van a ayudar para después, para otros cálculos. Una vez que sumamos, obtenemos las sumatorias estas de acá abajo, ¿sí? Por otro lado, ya acá ya tenemos calculada la media de X, es decir, con este conjunto de valores, sumamos y dividimos entre el total, y la media de Y, sumo todos estos valores, y divido sobre el total, me da 320 y 8490. Por otro lado, hacemos el desvío, calculamos el desvío de X y el desvío de Y. ¿Ustedes se acuerdan que cómo calculábamos el desvío? Entonces decíamos, el desvío de una variable era igual. Primero hacíamos la varianza, ¿se acuerdan? La sumatoria de la diferencia de cada valor menos la media al cuadrado. En este caso, como es una muestra, vamos a hacer hasta n, dividido en n-1, porque es una muestra, ¿sí? Y esto era la varianza. Para obtener el desvío, hacíamos raíz cuadrada de esa expresión, ¿sí? Y obteníamos el desvío. O sea que este desvío vendría a ser hacer ese cálculo de acá. Fíjense, esto que está acá arriba lo podemos obtener haciendo esta columna, ¿sí? X cada valor, menos la media al cuadrado. Y la sumatoria, este punto de acá, vendría a ser el numerador, ¿no es cierto? El numerador de esta expresión. O sea que esta columna me servirá para hacer el desvío de X, y esta columna me va a servir para hacer el desvío de Y. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí, sí? Cuando hacemos la sumatoria ahí de X menos X barra y menos, o sea, tengo la mayor cantidad de números negativos, ¿no sería menos 132? ¿O el signo no se tiene en cuenta? Para hacer la covarianza, digo. Acá, ¿esto? Ajá. Sí, está en negativo, lo que pasa es que... Ah, está en paréntesis.
Ah, verdad. Esa Recién me di cuenta. Gracias. Ajá, es negativo. Exacto. Está buena la pregunta porque se ve que en realidad hay que... A ver, cuando uno hace este tipo de cálculo es muy fácil perderse, ¿sí? Es muy fácil cometer errores y sobre todo cuando trabajamos con la calculadora es muy fácil errarle a las teclas, ¿sí? O confundirse. Entonces está bueno el análisis que hizo la compañera o el compañero, en el cual analizó, bueno, esto si yo tengo muchos números negativos, tiene que ser negativo, ¿sí? Acá, ¿está? Entonces, si acá nos da positivo y que algún dedo mal metimos, digamos, ¿sí? Bien, entonces, con esto calculamos la covarianza que me da 14,756 negativa, ¿sí? Covarianza negativa. Ya habíamos dicho, ¿cómo interpreto la covarianza? Y a través del signo. El signo me va a decir, en realidad, en la interpretación de la covarianza. Como esto es negativo, entonces esto me da la conclusión de que es una relación inversa, ¿sí? Una relación inversa o decreciente. De la covarianza no hay más que analizar que el signo, ¿sí? No hay más que analizar, no se analiza más. Seguimos. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. Hacemos la covarianza dividido el producto de los desvíos y me va a dar menos 0,8996, que esto sí, el coeficiente de correlación lo que hace es darme la intensidad de la variación, perdón, la intensidad de la relación, ya que este numerito va a variar entre más 1 y menos 1, ¿sí? Pasando obviamente por 0. Entonces, cuanto más cerca de menos 1 esté, la relación va a ser más fuerte, inversa, ¿no es cierto? Y cuanto más cerca de más 1 esté, la relación va a ser más fuerte, pero positiva o directa, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un coeficiente de correlación bastante alto, bastante lindo, que acá José María trabajó sobre este archivo también respecto a esta reglita. Esta es una reglita para orientación solamente, ¿sí? Entonces acá, según esta reglita, estamos trabajando con una intensidad fuerte de correlación negativa, ¿sí? Bien. Quiere decir que la variable que yo elegí, la cantidad de faltas, me va a servir bastante, digamos, para estimar la nota, ¿sí? Eso, ya tenemos un indicio de que estoy bien encaminado, ¿sí? El punto siguiente me dice, determine la ecuación. Estamos ya en el punto 8, ¿sí? Este sería el punto 8 del práctico. Y se determina la ecuación para predecir la calificación en función del número de faltas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que había que calcular acá? Que me pide que determine la ecuación, es decir, la ecuación la habíamos llamado y sombrero, ¿sí? Que era una función lineal a la cual habíamos dicho b sub 0, que es la ordenada al origen, más b sub 1, que es la pendiente, por x sub y, que es la variable independiente, ¿sí? Entonces yo tengo que armar esta función. Una aclaración acá de una nota de color, como decía José María. El sombrerito ese que le decimos en estadística, le llaman sombrero, en realidad viene de, si alguien sabe hablar portugués o francés, ¿sí? Se va a dar cuenta que ese es un acento, ¿sí? En ese idioma es un acento, se llama acento circunflexo, ¿sí? Acento circunflexo. Entonces, en vez de llamarle Y acento circunflexo, una palabra bastante complicada, directamente le ponemos Y sombrero. Y estamos todos conformes. Entonces, pues, de ahí viene la palabra, pero en realidad es un acento. Bueno, hecha la aclaración, seguimos. Entonces, calculamos B sub 1, utilizando la covarianza, que ya la tenemos calculada, y me da menos 6,15.
y calculamos B sub 0, y acá está la fórmula que habíamos visto en la demostración, ¿sí? Con la cual reemplazábamos la demostración, ¿sí? Y media menos B sub 1 por X media, ¿sí? Y me va a dar los 104,57, que son los dos coeficientes. Entonces, con estos dos coeficientes armo la recta. O sea que mi recta va a estar dada por 104,57 menos 6,15 por X, ¿sí? Esta va a ser mi recta de regresión lineal. Esa es la función, digamos, que yo voy a utilizar para que me ayude a estimar. Interpretación de los coeficientes. A ver, yo les pido, de acuerdo a lo que vieron con José María, si yo vengo y les pregunto, yo no sé nada, ¿no es cierto? Yo vengo a la clase y ustedes ya han visto algo, entonces les pregunto, ¿qué son los menos 6,15? ¿Qué es eso? ¿Alguien se anima a decirme, a explicarme un poquito? El B sub 1 era que cuando el alumno tenga una falta, su calificación bajará a un 6,5. Perfecto. Exacto. O sea, decir, te la arreglo un poquito más. Por cada incremento del número de faltas, ¿sí? Es lo que varía la variable y, o sea, la nota. Es decir, por cada unidad de incremento de la variable x, lo que varía la variable y. Entonces eso sería lo que básicamente en matemáticas sería la pendiente, ¿sí? Por lo que por unidad de incremento varía y, eso sería B sub 1. Perfecto. Y 104,57, ¿qué sería? ¿Cómo se explicaría eso? Sería la calificación que tendría el alumno si no falta ninguna vez. O sea, Ajá. cuando el número de falta es igual a 0, la calificación sería 104,57. Ajá. Perfecto. Eso es lógico. No, o sea, el 104 creo que no existe, pero creo que No, cuando sería no falte 100. nunca, su calificación será máxima 100 o 10. Bueno, acá quiero hacer una pequeña aclaración, una pequeña gran aclaración, que es la siguiente. Volvamos al gráfico. Fíjense. Nosotros hemos trabajado con una muestra, ¿sí? En función, esta es mi muestra, ¿sí? Los puntos que están acá son la muestra que yo obtuve. En función de esta muestra, yo he sacado la recta de regresión, así que yo agarré y hice esto. Bueno, quiere ser una recta, espera un momento, que me salió muy para abajo. Esto va a ser más o menos así, algunas cosas. ¿Sí? Bueno, eso es Y sombrero. Entonces, esta recta que yo he trabajado acá, la hice en función al valor de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que mi modelo matemático tiene cierta limitación de funcionamiento. O sea, va de acá hasta acá. O sea, hasta el punto, hasta el máximo punto. ¿Sí? Hasta ahí. En esta parte, yo puedo usar mi función para poder estimar. Es decir, yo puedo agarrar y dar valores a x acá para cualquier valor de esta parte, y yo uso, o sea, supongamos, yo digo cuál va a ser la calificación para un chico que tuvo 4 faltas. Entonces, tiro la ordenada hasta la función y me fijo acá después cuánto me da. ¿Sí? Básicamente hago eso. Ahora, fíjense, yo nada puedo, o sea, la muestra que yo obtuve, nada, no, ninguna información me da respecto de esta parte de afuera, ¿sí? De esta parte, ni de esta parte. O sea, yo no sé si esta función que es lineal hasta acá, después de esto hace así, o hace así, o sigue recta, ¿sí? O para el otro lado, tampoco sé si viene así,
o si viene bajando, o sea, viene para este lado, o si viene recta. Es decir, yo no puedo saber qué pasa acá. Entonces, una limitación que yo tengo cuando yo voy a reemplazar los valores de x es que yo voy a poder usar la función dentro del valor de variación que tenga los valores de x en mi muestra, ¿sí? O sea, dentro de la variación de x de mi muestra yo puedo hacer reemplazo. Fuera de esa variación no, porque mi función no sé cómo sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo analizo el b sub 0, yo estoy dando valor a x. Yo digo, cuando x es 0, ¿sí? Y es tanto. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, yo hice x0, y 104, por acá. ¿Por qué? Porque evidentemente la función me dice que esta es la ordenada de origen, ¿sí? Si bien matemáticamente eso está bien, matemáticamente es una función lineal y tiene que ser así, pero estadísticamente no se puede, ¿sí? O sea, no es un coeficiente que sea, cuya interpretación sea válida, ¿tá? Por eso que ese b sub 0 únicamente va a tener sentido y coherencia cuando dentro de la muestra que yo saqué tenga algún valor de x igual a 0, ¿sí? Entonces, algo muy importante acá, porque si no estaría estimando en una zona en la cual yo no tengo mi modelo hecho, ¿sí? Bien, entonces, esa es una aclaración entonces que tengo que hacer acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo les pida la interpretación esta del b sub 0, en donde me hablo en función del examen, cuando yo les pida interprete el coeficiente, los coeficientes, y ustedes tengan que interpretar el b sub 0, ¿sí? Entonces, la interpretación va a depender si x dentro de la muestra que yo tengo tiene el valor 0, va a tener sentido, ¿sí? Yo voy a poder decir, bueno, para un valor determinado de x, y toma ese valor, ¿sí? De b sub 0. Ahora, si no es así, directamente debería decir es la ordenada al origen matemática, ¿sí? Una interpretación meramente matemática. O sea, no hay forma de que yo lo extrapole, no, que lo contextualice porque está fuera de mi modelo. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso al momento de interpretación. Bueno, sí. ¿Puede volver a repetir? Se me cayeron los auriculares. Perdón, sí. Sí, yo decía, digamos, el B sub 0, lo hago cortito para no extenderme tanto. El B sub 0, la interpretación del B sub 0 va a depender si es que la variable x en mi muestra ha tomado el valor 0 ya. O sea, si yo tengo en mi muestra algún valor de x que sea 0, entonces en ese caso sí va a tener sentido y lo voy a tener que interpretar, ¿sí? Es decir, supongamos en este caso, si, si yo hubiera tenido dentro de mi muestra un valor, una persona que no haya tenido faltas, 0 faltas, entonces ahí sí yo puedo decir, bueno, el que tuvo 0 faltas, sacó tanta nota, o puede sacar tanta nota. Estimo que sacó 104, ¿sí? Ahora, como yo no tengo el valor 0 en mi muestra, x, en mi muestra no está el valor 0, entonces mi función lineal no comprende esa zona de x, con lo cual la función no va a poder estimar hacia ese valor, y en ese caso, el b sub 0 simplemente va a ser una interpretación matemática, ¿sí? Va a ser la ordenada al origen de la función esta de regresión, pero no la voy a poder contextualizar diciendo, o sea, relacionándola con las variables que yo estudio, ¿tá? Esa sería. Bien, gracias. Bueno. Sigamos. Dice, estime la calificación en el caso que el número de faltas sea igual a 4. Entonces acá me pide que estimemos para un x4. ¿Puedo estimar? ¿Puedo hacer esa estimación? Y sí, ¿por qué? Porque en mi muestra, fíjense acá, en mi muestra hay valores 4, ¿sí? O sea, el rango de mi muestra incluye el valor 4. Entonces mi función también va a poder estimar para esos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, reemplazo en la x4, ¿sí? Y calculo
y me da 79,98. ¿Qué quiere decir eso? Que para un alumno que tenga 4 faltas, yo estimo que la calificación en promedio va a ser 79,98. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Bueno, ahí vamos ya por el inciso B del punto 8. ¿Sí? Es el inciso B, el inciso C del punto 8 y se calcula el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular entonces los coeficientes de determinación, o les muestro cómo se calcula. Esta tablita de acá lo vamos a usar, fíjense, y acá hay un agregado. Esta tabla dice... Disculpe, profe. Sí. Usted dijo en la interpretación anterior que acaba de mencionar que para cada alumno que tenga 4 faltas, la calificación en promedio, o escuché mal, sería de 79,98. Correcto. En promedio sería, ¿no es cierto? En promedio, correcto. Bien, Y muchas gracias. acordate que la recta de regresión es un promedio de esa nube de puntos que vos tenés. ¿Sí? Bien, o sea que si bien. miras la ordenada, ese valor te va a dar un promedio. ¿Sí? Bien, listo. Gracias, profe. Perfecto. Entonces sigamos con este cuadro, analizamos este cuadro. ¿Sí? Yo acá lo que tenemos acá, básicamente acá lo usamos para calcular el error estándar, que es otro elemento que que usualmente se calcula y se analiza. ¿Cómo llegamos a esto? Dice, esta parte de acá arriba, el error estándar de estimación se llama SY dado X, trabaja en el numerador con la diferencia entre cada valor de Y menos el valor estimado, ¿sí? Menos su valor estimado. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que trabajar. Este punto, creo que este cálculo no se lo pide el inciso, pero lo hacemos lo mismo para que lo tengamos. ¿Sí? Entonces trabajamos XY, este valor de Y sombrero sería reemplazar este valor de X en la recta de regresión fíjense, este valor lo pongo en esta recta, en vez del 4 pongo el 1 y veo que me da. ¿Sí? Y me va a dar 98,43. Así que va a ser 104,57 menos 615 básicamente. ¿Sí? A ver. Corroboro. Perfecto, me da. ¿Sí? Ahora, para el siguiente valor de Y sombrero, va a ser el hecho de hacer reemplazo el valor 2 en la misma recta. ¿Sí? Acá en vez de 1 pongo 2 y así voy trabajando. ¿Sí? Y estos son los valores estimados. Entonces, fíjense qué cosa dice acá. Porque fíjense, en mi muestra, yo tengo que para el chico que faltó una vez, sacó 98. Pero si yo uso mi modelo, yo le voy a estimar una nota de 98,43. ¿Sí? O sea, por eso que le decía que la nota de estimadas son notas promedios. ¿Sí? Es un promedio de valores. ¿Ah? Esta columna entonces es la estimación de la nota, ¿sí? O sea, la estimación de la nota según mi modelo para los valores de X que yo tengo en mi muestra. ¿Está bien? ¿Eso para qué me sirve? Porque yo tengo que calcular acá. Fíjense, acá está mi Y sombrero. ¿No? Entonces hago Y media, la calculo los valores media, y hago estas dos expresiones. La diferencia entre cada valor menos la media al cuadrado, y la diferencia entre cada valor menos la estimación al cuadrado. Esto, dice, es la suma de cuadrados total, y esto se llama suma de cuadrados del error. O sea, la suma hace referencia a este valor de acá, a la suma, a la sumatoria. Entonces, básicamente, yo para calcular el error estándar de estimación, voy a hacer la suma de cuadrados del error dividido en n-2. Está acá. ¿Sí? Que es lo mismo que está acá. ¿Ya? Entonces, si yo hago
Entonces 192 con 43, acá, dividido n menos 2, y hago raíz cuadrada, me va a dar los 4,94. Y acá hay algo muy interesante que, al efecto de la interpretación, me va a servir mucho, que es lo siguiente. Este error estándar de estimación está expresado en unidades de la variable dependiente, ¿sí? O sea, siempre se la interpreta en unidades de la variable dependiente. Es decir, la variable dependiente, estamos hablando de la y. ¿Sí? En este caso, y es calificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a interpretar este valor? Voy a decir, la diferencia promedio que hay en calificaciones, ¿sí? En mi grupo, en mi muestra, es de 4,90. ¿Sí? La diferencia promedio que hay entre cada valor y la recta de regresión es de 4,90 puntos de calificación. ¿Sí? Este error me va a dar la noción de cuán dispersos están los datos, ¿no es cierto?, en relación con la recta de regresión que yo obtuve. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una nube de puntos, digamos así, si fuera así mi nube de puntos, acá estoy hablando de que mi error, ese y dado x, va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi recta va a ser exactamente igual que mi nube de puntos. Ahora, si la nube de puntos está muy dispersa, o sea, yo mi recta va a quedar por acá al medio, y acá voy a tener un error estándar de estimación con valores mayores, digamos, ¿sí? Mayores a 0, obviamente. Cuanto más grande, lo que me está diciendo es que la diferencia entre cada punto, ¿cierto?, entre cada punto y la recta, la diferencia de estas líneas que estoy trazando yo, son, en promedio, más grandes. Y por lo tanto, si yo tengo un error estándar grande, mi estimación de la nota va a ser pobre, ¿no es cierto? O sea, yo voy a poder estimar, sí voy a poder estimar, pero esa estimación va a ser va a tener poca exactitud. Cuanto menos sea mi error estándar de estimación, más voy a poder decir que es exacta mi estimación. Bueno, ahora sí, vamos al C, que me pide el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación yo lo puedo calcular de dos formas. Elevo al cuadrado de R, que es el coeficiente de correlación, ¿sí? O sea, hago el coeficiente de correlación al cuadrado, sería una forma. La más sencilla, si es que ya tengo calculado el coeficiente de correlación. Y si no lo tengo calculado, al coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación lo puedo calcular haciendo la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del error. ¿Sí? Acuérdense que la suma de cuadrados total va a ser igual a o sea, yo la puedo dividir en dos partes. La suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error. ¿Sí? O sea que acá, conociendo dos de esta suma de cuadrados, yo por diferencia puedo sacar la otra, que es lo que hicimos acá. Y eso dividido la suma de cuadrados total. O sea que acá, fíjense, estos valores que tengo acá, 1008,90 y 192, vienen de la tablita que hicimos acá arriba. ¿Sí? Son estos de acá. Este y este. Suma de cuadrados total, suma cuadrada del error. Bien. Entonces mi coeficiente de determinación en definitiva me va a quedar en 0,8093. ¿Sí? Esto que está acá es la misma expresión, digamos, nada más que en términos de sumatoria. ¿Sí? Esto es lo mismo. Esto sería la suma de cuadrados de la regresión y esta es la suma de cuadrados total. Pero exactamente lo mismo. Por eso llega al mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir un coeficiente de determinación 0,8093? Este 0,8093
también en algunos libros lo interpretan en términos porcentuales, es decir, dice 80,93%. ¿Sí? Lo leen así. Entonces, ¿qué es eso? Según la interpretación de los libros, dice, es el porcentaje de la variación de Y explicada por X. ¿Sí? Es decir, ¿en qué proporción, ¿sí? En este caso, el número de faltas me explica la nota? Sería, ¿sí? ¿En qué proporción esa variable X que yo elegí explica la variable que yo quiero estimar? Entonces, en este caso me dice, el número de faltas me explica el 80% de la variación de la nota. Con lo cual, es un modelo que es bastante robusto, digamos, bastante eficiente, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro 20, digamos, ¿no? Fíjense, acá me dice que las notas explican el 80% de la variación, perdón, las faltas explican el 80% de variación de las notas. Ahora, el otro 20, el otro sería el 19%, ¿no? 19%. El otro 19% de la variación, ¿sí? ¿Sí? De la variación de Y, es lo que está explicado por el resto de variables que yo no tuve en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, las horas de estudio, la cantidad de libros leídos, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, acá en la otra parte que yo no estudié, están metidas todas las otras variables que influyen también en la nota, ¿tá? Y que yo no tuve en cuenta porque acá estoy trabajando solamente con una variable, ¿sí? Por eso es análisis de regresión simple. En estadística 2, cuando, bueno, los que tengan que hacerla de forma obligatoria, vamos a ver lo que se llama regresión múltiple, en el cual yo voy a meter en el modelo más de una variable. O sea, yo voy a poder meter, a ver, yo quiero estimar la nota, entonces yo voy a poder meter la cantidad de faltas, las horas de estudio, el número de libros leídos, la edad, ¿sí? N variables, y dentro de ese estudio me va a poder, digamos, la estimación va a salir mejor, obviamente, porque voy a tener más ayuda, digamos. Pero regresión múltiple es un tema de estadística 2, lo cual recomiendo que lo hagan a los contadores también, ¿sí? Porque es una materia muy interesante, ¿sí? Muy interesante, muy aplicable, y sobre todo en esta época que el análisis de datos está muy, muy, muy utilizado, ¿sí? O sea que tengan en cuenta eso cuando vayan a elegir una materia optativa, si es que la siguen teniendo como optativa. Bueno, este coeficiente de regresión ajustado que le hacemos calcular acá es simplemente por una cuestión de conocimiento, para que sepan que existe, ¿sí? ¿Por qué? Este cálculo tiene sentido cuando yo trabajo con este modelo de regresión múltiple que le había nombrado recién. ¿Por qué? Porque yo acá en este regresión ajustado, determinación ajustado, lo que hago es hacer incidir la cantidad de variables que yo tengo en el modelo metido, ¿sí? Entonces, por eso es que el hecho de calcularlo acá no va a tener mucha interpretación ni mucha utilidad, ¿sí? Simplemente se lo ponemos para que sepan de su existencia, ¿eh? Y porque aparte que en el libro lo menciona, y bueno, para que no se pierdan. Pero básicamente no lo vamos a interpretar, no lo vamos a usar acá por lo menos en esta materia. Perfecto, bueno, ese sería el punto 8 entonces. El ejercicio 9 es exactamente lo mismo. Si le pegamos un vistazo. Nada más que acá en el ejercicio 9 tenemos unas tiendas, o sea, negocios, trabajamos con pies cuadrados, es decir, la superficie y las ventas. ¿Sí? Acá, evidentemente acá queremos estimar, según esto queremos estimar las ventas en función a la superficie, ¿sí? Porque acá ya me lo dice, ¿no? Acá ya, por lo menos en la resolución está así. Ya lo tenemos, así que debe ser por algo que está así. A ver, sigamos, a ver qué más les quiero comentar acá. Bueno, este es el gráfico de dispersión. Fíjense que
Evidentemente la relación va a ser positiva, es decir, a mayor superficie de la tienda, las ventas van a aumentar, ¿sí? Esto se puede ver acá, es lineal, es el análisis que hicimos hace rato. Trabajamos con lo mismo, salvo acá, fíjense. En este ejercicio les dice, suponiendo que existe relación lineal, utilice el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Este método, habíamos dicho, es el que digamos, por el cual obtengo el B sub 1 y el B sub 0, no por la covarianza, ¿sí? No calculando previamente la covarianza, sino haciendo otros cálculos, ¿sí? Que son los que están acá, fíjense. Quieren copiar esta fórmula. Acá. Entonces, por el método de mínimos cuadrados, usamos esta expresión para calcular B sub 1 en lugar de la covarianza que veníamos usando. Y para B sub 0 usamos esta expresión. O sea que ahí les cambiamos la metodología de cálculo, nada más. Pero es básicamente la diferenciación que tienen que hacer ustedes, porque tienen que saber que los coeficientes B sub 1 y B sub 0 yo los puedo calcular a través del previo cálculo de covarianza y utilizando la covarianza, o bien, si no tengo la covarianza, puedo calcularlo en base a los métodos mínimos cuadrados, que son estas fórmulas de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta fórmula ya me piden, yo necesito otras operaciones, porque me pide la sumatoria de x por y, es decir, el producto de x por y, después tengo que calcular la sumatoria de los x al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, de ahí es lo que viene que tenga que hacer esta tablita que tengo yo acá, tengamos que hacer una tablita distinta, en la cual yo tenga que poner los valores de x y y, que son los que tengo yo como dato, elevar los x al cuadrado, ¿sí? Cada valor de x lo elevo al cuadrado, cada valor de y lo elevo al cuadrado, y después hago producto de x por y, ¿sí? X por y lo mando acá, en esta columna. Y luego sumo todo. Estas sumatorias son las que me van a servir, en definitiva, para hacer el resto de cálculos que está acá abajo. Bueno, no los demoro más porque esto lo tendrían que, lo deberían hacer ustedes. Les doy el modelo, copienlo más o menos, para que ustedes puedan ir trabajando, ¿no? Pueden ir trabajando. De última les doy los resultados. A ver, el B1, según este método, en realidad va a ser el mismo resultado que se llegue con los dos métodos, ¿sí? Tanto por la covarianza como por el método mínimo. El B sub 1 es 16699 y el B sub 0, 09645. Entonces mi recta va a quedar en esa expresión. Estamos hablando del ejercicio 9. Este es el 9, que el 9 va relacionado con el 10. Después se relaciona con el 11, con el 12, con el 13, y hasta ahí va, ¿sí? O sea que 9, 10, 11, 12 y 13 son un mismo ejercicio que van haciendo todos los cálculos que ya aprendimos a hacer. Seguimos viendo los resultados, así los tienen. Bueno, acá están las interpretaciones, que ya saben cómo interpretarlos. A ver, el error estándar en este ejercicio me va a dar, aquí tengo, para que controlen ustedes, 0,9664. Este sería el valor que me pide el punto 11, el ejercicio 11. Luego, ¿qué más tengo? El de determinación. El de determinación, fíjense, otra cosita más. Esto también es para utilidad. Esta fórmula la pueden encontrar en el libro también, pero la suma de cuadrados total, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados de la regresión tienen estas expresiones
también alternativas para el cálculo, ¿sí? Si las pueden copiar o sacarle fotos, bueno, después en el video lo van a ver, o en el libro, pero son las fórmulas que vendrían a ser de trabajo. Para el cálculo, ¿para qué sirven estas tres fórmulas? Para calcular el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Sí? Entonces el coeficiente de determinación R cuadrado me da 0,9042. Lo cual, para ser coeficiente de determinación, es un muy buen coeficiente de determinación. Lo que me está diciendo es que mi modelo está muy bien logrado, digamos, la variable que yo elegí para estimar está bastante bien, digamos. Me explica en un 90% casi la variación de la variable que yo quiero estimar. Bueno, seguimos de largo. Este es el coeficiente de determinación ajustado, que ya hemos dicho que es simplemente saber la fórmula, que es esta. A ver, le dejo acá marcada. Esta es la fórmula del coeficiente de determinación ajustado, que básicamente lo vamos a nombrar solamente, no lo vamos a interpretar, no tiene mucha utilidad acá. Bueno. El punto 14 es otro ejercicio bastante parecido, también se lo voy a dejar para ustedes, tienen que hacer lo mismo, y vamos al 15. El ejercicio 15 y el 16, 15 y el 16, son del mismo tema, ¿sí? Son del mismo tema. Yo, para darle el tema ahora, me voy a apoyar en el ejercicio 16, y les voy a dejar el 15 para ustedes, ¿sí? Aquí, este ejercicio. Bueno, nosotros acá hay que hacer una pequeña distinción. El coeficiente de correlación que nosotros calculamos, que venimos calculando, ya sea por la covarianza o por el método de mínimos cuadrados, ese coeficiente de correlación se le llama coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Coeficiente de correlación lineal, acá voy a poner, coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pearson era un matemático, ¿sí? Bien, es el que venimos calculando como R, que me marca la intensidad de la relación y todo el resto de interpretación que hicimos, ¿sí? Bueno, hay otro coeficiente de correlación, o sea, yo puedo calcular la correlación utilizando otro coeficiente que se va a llamar coeficiente de correlación de Spearman, o otro matemático. Spearman. ¿Cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar el otro? El coeficiente de correlación de Pearson va a ser aplicable cuando yo tenga una variable numérica que esté expresada en
el nivel de medición de intervalo, de escala o intervalo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el práctico 1 había una pregunta respecto de los niveles de medición de las escalas? ¿Sí? Perdón, niveles de medición o escala de medición. Entonces, ¿qué pasa? La variable numérica puede estar expresada o medida de varias maneras. La manera más básica es la nominal, ¿sí? Y la manera más, digamos, más rica o más profunda es la de intervalo. O de razón, ¿sí? Intervalo o razón. Entonces, el coeficiente de Pearson me va a servir para cuando yo tenga escalas de intervalo o razón. Escalas de intervalo o razón. Y el coeficiente de Spearman me va a servir cuando mi variable esté expresada en escalas nominales, y dentro de las nominales, ordinales. ¿Sí? Ordinales. A ver, y acá vamos a ver qué significa esto. Una escala de medición nominal es cuando yo tengo simplemente mis variables son nombres. ¿Sí? Nominal surge de nombres. ¿Sí? O sea que yo, por ejemplo, yo tengo los nombres de ustedes. ¿Sí? Yo voy y les pregunto el nombre. ¿Sí? Con ese dato, digamos, es un dato muy pobre. O sea, yo no puedo hacer operaciones matemáticas, no puedo hacer demasiado, digamos, porque son los nombres. ¿Sí? Es la escala, el nivel de medición más bajo. Dentro de esta escala nominal, puedo yo tener la escala ordinal, o sea, la tipología nominal ordinal. ¿Sí? ¿Cuál es la nominal ordinal? Es aquella nominal, ¿sí? Que si bien yo tengo la variable expresada a través de un nombre, yo ese nombre lo puedo ordenar de alguna forma, ¿sí? De acuerdo a cierta jerarquía. ¿Sí? Supongamos que yo tenga el concepto de ustedes en la materia. Entonces yo tengo muy bueno, bueno, sobresaliente, insuficiente. ¿Sí? Entonces, si bien son nombres, me dan para analizar un poco más, que es que yo los puedo ordenar de acuerdo al que tiene mejor concepto al peor concepto. ¿Sí? Yo puedo decir, están los sobresalientes, los muy buenos, los regulares y los insuficientes. ¿Tá? Entonces, ese tipo de variables son las que yo voy a trabajar con Spearman, o que le voy a poder trabajar con Spearman. ¿Sí? Y básicamente yo voy a trabajar con lo que se llama rangos. ¿Sí? Entonces, Spearman trabaja con rangos. Y rangos en esta parte no significa el rango que trabajamos en el práctico 3, que era la diferencia entre el máximo y el mínimo, nada que ver, sino hace referencia a jerarquía. El rango, como decir, cuál rango tiene el rango en la parte militar, en la milicia, ¿sí? Supongamos. Entonces yo tengo el coronel, el capitán, el soldado raso, ¿sí? Ese es el rango. Hablo de jerarquía. Entonces yo acá, para trabajar con este coeficiente de correlación, yo lo que voy a tener que hacer es, lo primero que tengo que hacer es asignar rangos a mi variable para poder trabajar en función de esos rangos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, Spearman trabaja con variables que están en cierto nivel de medición ordinal, en la cual yo les puedo asignar alguna jerarquía. Lo primero que tengo que aprender acá es asignar rangos. Asignación de rangos. Título. Si bien no es difícil, pero tiene su vuelta. Supongamos que yo tengo una variable. En esta parte la variable, si bien va a ser numérica, ¿sí? Es una variable numérica, yo a esa variable le voy a poder, la voy a poder reemplazar con cierto nivel de jerarquía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable que sean, como en este caso vamos a ver, los puntajes, ¿sí? Los puntajes de un examen. ¿Sí? Entonces si yo los ordeno de alguna forma, supongo, los ordeno de menor a mayor, bueno, los puntajes yo voy a tener, por ejemplo, el que sacó 50, el que sacó 55, otro que sacó 55, 60, 71, 84, supongamos, el máximo. ¿Sí? Supongamos. Este sería un ejemplo. Entonces, yo
A esto le podría dar un orden, es decir, este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ordenado de menor a mayor. Es decir, el primero es el peor, el más bajo, y el último es el que mejor puntaje sacó. ¿Sí? Lo podría hacer al revés también, no hay problema. Entonces, ¿cómo asigno rangos? Si bien esto que digo yo acá, primero, segundo, tercero, es una asignación de rangos inicial, R sub I, inicial, yo voy a tener ciertos detalles. ¿Cuál va a ser? Supongamos, en la asignación de rangos para trabajar con Spearman, yo voy a decir, el 50 va a ser el rango 1, ¿sí? El primero. 55 sería el segundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como yo tengo dos veces el mismo dato, ¿sí? Entonces yo no voy a poder decir que este es el segundo y el otro 55 es el tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen distintos rangos, no tienen distintas jerarquías, son los dos los mismos valores. Entonces, cuando yo voy a asignar rangos, le voy a dar el rango promedio que les hubiera correspondido. Es decir, yo voy a decir, 2 más 3 son 5, dividido 2, 2,5. Entonces el rango que le voy a dar es 2,5 a cada uno. ¿Sí? Y de ahí seguiría, el cuarto sería 60, el rango sería 4. ¿Sí? El quinto sería 71, sería 5. Y el sexto, 6. ¿Ya? Entonces acá, rango es especificar el orden, y si tengo repetición de datos, tendré que tomar el promedio de los órdenes que le hubiera tocado en principio. ¿Sí? Entonces, supongamos, si yo tuviera, acá tuve 2 veces 55, si tuviera 3 veces el 55, ¿sí? O sea, el cuarto valor sea 55 también, entonces, ¿cuál sería mi rango? El rango sería, no sería 2,5, sino tendría que ser 2 más 3 más 4, que tenemos los 3 el mismo valor, 2 más 3 son 5, más 4, 9, dividido 3, que es el promedio, entonces me quedaría el tercero, ¿sí? El rango sería el 3 para los 3 datos. Y de ahí seguiría con el siguiente valor, creo que era 71, que era el quinto dato, sería el rango 5. Digo, con el mismo orden que ya venía. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es lo primero que hay que hacer, lo que hay que saber hacer. Bien, entonces vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Dice, vamos al 16, vamos a hacer el 16, el 15 es una aplicación de lo mismo. Dice, suponga que una compañía ha diseñado una prueba de aptitud para seleccionar nuevos operadores para el centro de cómputos. A fin de validarla, probar si la prueba mide realmente la aptitud que se desea medir, se somete la misma a 12 operadores que trabajan actualmente en la compañía. A continuación, se muestran las calificaciones en la prueba de aptitud, X, y los puntajes de productividad, Y. ¿Sí? Entonces tengo mi operador, cada operador yo le tomé una prueba de aptitud y le califiqué de acuerdo a la productividad que tenía. ¿Sí? Entonces el operador tenía una prueba, en la prueba inicial de aptitud 24 y tuvo 41 de productividad. Bueno, estos valores de X y de Y, aptitud y productividad, como son puntajes, entonces son ordinales, es decir, son datos que los puedo ordenar y les puedo dar esos rangos. Entonces lo que vamos a hacer es darle esos rangos a cada valor de X y de Y. Entonces, fíjense, en tanto para rangos, para la prueba de aptitud como para la prueba de productividad, yo voy a tomar los valores de la muestra, ¿sí? De cada operador, y los ordeno de menor a mayor, ¿sí? Lo vamos a ordenar acá de menor a mayor, ¿sí? Del más bajo al más alto. Lo mismo hago con productividad, del más bajo al más alto. Y le asigno los rangos. Entonces acá va a ser, por ejemplo, este va a ser el más bajo, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Tengo 12 operadores. Ordenados de menor a mayor.
Entonces, ¿cómo hago la asignación de rangos para esta prueba de aptitud? Entonces yo voy a decir, el 24 va a ser el 1, el primero. El 30 el segundo, el 33 el tercero. Hasta ahí voy respetando el orden que venía. Pero ¿qué pasa? Acá ya empiezan a haber repeticiones, ¿sí? Entonces acá, entre el quinto y el sexto, tengo que sacar el promedio. 5,6, 11 dividido 2, 5,5. Entonces les doy el valor 5,5. En el séptimo y el octavo tengo otra repetición de datos, ¿sí? Tengo que sacar entonces el promedio de los órdenes que le hubieran correspondido. 7 más 8 sería 15 dividido 2, 7,5. Le doy 7,5 a cada uno. Y de ahí sigo. El siguiente dato, que es el 38, sigo con el 9, 10, 11 y 12 porque no se repite, ¿sí? Esta es la forma, digamos, de trabajar, de asignar los rangos. Exactamente lo mismo voy a hacer con la productividad. Exactamente lo mismo voy a hacer con la productividad. Ordeno de menor a mayor y asigno rango. Fíjense que en este caso, yo en la productividad no tengo valores que se repitan. Con lo cual, los rangos van a ser exactamente los mismos órdenes. Digamos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta el 12º. O sea, no tengo valores repetidos. Bueno, una vez que yo tengo esta tabla, la razonemos un poquito. Fíjense, dice, el operador A es el que menos puntajes tuvo en la prueba de aptitud. O sea, es el primero, tiene el rango 1, el más bajo. Y en la productividad, fíjense que está acá, tuvo el rango 3 del más bajo al más alto, ¿sí? El operador B obtuvo el segundo puesto, de los peores, digamos, en aptitud, y obtuvo el peor puesto en productividad, el puesto número 1. ¿Está? Bueno, esto que estoy haciendo acá es lo que vamos a tratar de ver, porque el coeficiente de correlación de rangos de Spearman lo que va a hacer es decirme si existe relación entre la productividad y la prueba de aptitud, ¿sí? Entre esos puntajes. Yo quiero saber si existe relación. Si vamos a la lógica, en una prueba de aptitud y digamos, en la productividad, lo lógico sería que haya relación, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de relación sería lógica encontrar en este tipo de variables? A ver si alguien se anima. ¿Qué tipo de relación? ¿Inversa o positiva directa? ¿O no debería haber relación? Positiva directa tendría que haber. Claro, Positivo. perfecto, la positiva directa. Pregunto, si llegáramos a encontrar que la relación es inversa, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué habría No hay pasado? correlación. ¿Perdón? No hay correlación. No, están relacionados perfectamente, nada más que inversamente. O sea, hay relación. Que Nada más hay que- una falla dentro de lo que es ociosidad o algo así raro. Hay una sociedad dentro de la... Claro, ¿Cuál es pues la tendría falla? que ser una ¿Cuál es la relación falla que habría? ¿Cuál es la falla que habría? Si yo voy, este coeficiente me da relación inversa. O sea, negativo. Me da un número negativo. ¿Cuál sería la conclusión que yo tengo que llegar? ¿Qué vendría a ser que hay una prueba, una relación inversa? Que la prueba de aptitud me dio buena, digamos, y la productividad me dio para atrás, digamos. Entonces yo fui a testear al obrero, le hice una prueba de aptitud, sacó 100. Perfecto. Pero cuando fue a trabajar y le mido la productividad, fue el último. Entonces, ¿cuál sería la conclusión si yo tuviera ese resultado? Tendríamos que hacer un análisis para cambiar para mejorar esos datos. O sea, ahí nos están mostrando que no hay alguna falla dentro de lo que es la producción, o sea, digamos. Ajá, ¿en la productividad
O La no productividad. sería más lógico pensar que la prueba de aptitud que yo le hice no tenía nada que ver con el trabajo que realizaba, Que se copiaron todos. o que se copiaron todos, o básicamente que yo, supongamos, yo agarré, era un trabajo para, supongamos, para ayudante de contador, ¿sí? Entonces yo agarré y para seleccionar le hice una prueba de aptitud, pero lo que les tomé en la prueba fueron, a ver, haga ejercicio físico. Le tomé que hagan 5 días abdominales cada uno. ¿Tá? Entonces, pasaron con muy buena nota, los que mejor, pero cuando fueron a trabajar, como yo les pedía, era ayudante de contador, les fue a pedir que hagan un balance y no sabían hacer nada. ¿Tá? Entonces, obtuvo una baja productividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá observo una relación inversa, que no es lo lógico, yo lo que tendría que pensar es que o hay un error en los puntajes de la prueba de aptitud, o la prueba de aptitud que tomé nada tiene que ver con el trabajo que yo estoy seleccionando. ¿Sí? Entonces, Pero fíjense no cómo... tenés nada que, perdón, pero Sí, si no tiene relación con lo que yo estoy buscando, o sea, es como dijo el compañero, no habría una correlación ahí. perdón, a ver, me expresé mal. No es que no tiene nada que ver, sino que lo que yo busqué para evaluar en la prueba de aptitud era lo contrario a lo que yo necesitaba. O sea, lo Ah, bien. inverso. Perdón, claro, no es que no haya relación. Hay relación, pero inversamente proporcional. Tengo la relación inversa, no la que busco. ¿Sí? Bien. Porque yo, para seleccionar un empleado, yo lo que debería examinar son aquellas aptitudes para el trabajo para el cual estoy seleccionando. ¿Sí? Entonces yo tendría que evaluar ciertas cosas porque me digan que va a trabajar bien. Bueno, eso sería entonces el porqué de hacer este análisis acá. Bueno, ahora, a ver, fíjese, volvamos a la operación, al proceso de cómo se hace el cálculo. Yo tengo acá los rangos, entonces, de la prueba de aptitud y la productividad. Una vez que tengo los rangos, yo lo que voy a hacer es emparejarlos por operador. ¿Sí? Lo voy a poner en una tablita, pero en la cual voy a tener en cuenta cada operador. O sea que el operador A le voy a dar el puntaje en aptitud, su rango, y en la misma fila lo pongo al operador A, la productividad y el rango que obtuvo en productividad. ¿Sí? O sea que acá tengo el A, el B en otra columna, el C en otra columna, y así. Voy a ir poniendo los rangos que obtuvieron para aptitud y para productividad. ¿Cómo sigue el cálculo? Voy a calcular las diferencias de rangos. O sea, voy a hacer 1 menos 3. Me va a dar menos 2. 2 menos 1. Me va a dar el 1 que está acá. 3 menos 6 menos 3. ¿Sí? Calculo las diferencias que hay. Y después calculo las diferencias elevadas al cuadrado. A esta diferencia la hago al cuadrado. Menos 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, menos 3 al cuadrado 9, y así. Una vez que tengo esas diferencias al cuadrado, las sumo. Fíjense que lo que estoy haciendo es fijarme a ver qué diferencia tengo en los rangos. Y fíjense que la operación matemática la hago en función a estos valores de rangos, ¿no? Que son jerarquías, son valores ordinales. Utilizo valores ordinales. No utilizo los datos que yo muestré. Utilizo los órdenes, digamos, de esos datos. Una vez que tengo entonces las diferencias y los cuadrados sumados, ahí recién aplico la fórmula para el coeficiente de Spearman, que vendría a ser esta que tengo acá. Coeficiente de correlación de Spearman se escribe R sub S, 1 menos 6 por la sumatoria de 1 hasta n de los valores de las diferencias al cuadrado, que vendría a ser este valor,
que ya lo obtuvimos. Ahí vamos a poner, así se ve todo. Eso dividido n por n cuadrado menos 1. ¿Sí? N es la cantidad de operarios a los cuales yo he tomado los puntajes, ¿sí? Son 12. Si yo hago ese cálculo, bueno, acá sería 6 por los 72 al cuadrado, dividido 12 por los 12 al cuadrado, menos 1. Y bueno, acá habría que confirmar estos valores. Me imagino que están No es bien hechos. 72 solo, profe, Sí, porque ya está en el cuadrado, que no. Sería 72 nomás, 6 por 72. ah, perdón, perfecto, sí, perfecto. Es la sumatoria de la es 72, buenísimo. Y abajo sería 12 por, acá sí 12 cuadrado menos 1, ahora. Buenísimo. Eso me da entonces 0,7483. Entonces, ¿qué interpretación? Esto se interpreta igual que el coeficiente de correlación de Spearman, de Pearson. ¿Sí? Es decir, me va a marcar la intensidad de la relación y si es positiva o inversa. En este caso es positiva, que es que habíamos dicho era lo lógico que hubiera pasado, digamos, ¿no? Era lo lógico encontrar. Quiere decir que la prueba de aptitud que yo hice, en este caso, me marca, o sea, está bien hecha, digamos, está bien hecha y se relaciona de forma directa con la productividad. ¿Cuál es la intensidad? Y bueno, la intensidad es bastante buena, 0,74 de intensidad. Acuérdense que esto también varía entre más 1 y menos 1. O sea que 0,74 me dice que es una fuerte, una relación es bastante fuerte. Está bastante bien, en realidad. Está bastante bien. Bueno, entonces, el 16 les pide el inciso A, que es calcular este valor, calcule el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, y el inciso B dice, en base al resultado en A, considera válida la prueba de aptitud, y bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, la prueba es válida porque, y bueno, porque me dio tal cual la lógica era de esperar, digamos, ¿no? Era una correlación positiva y fuerte. Lo raro hubiera sido encontrar una correlación negativa o una correlación débil, ¿sí? Porque eso me hubiera indicado, positiva débil, porque eso me hubiera indicado que yo estoy, en mi prueba de aptitud no estoy tomando, o no estoy evaluando las cosas que el empleado después va a necesitar o va a hacer, digamos, ¿no? Va a necesitar para hacer el trabajo. Bien. Bueno. Les queda entonces a ustedes para hacer el ejercicio 15, que en el 15 les pide que calculen los dos coeficientes, el coeficiente de correlación lineal de Pearson y el de correlación por rango de Spearman, los dos. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia? Para Pearson voy a trabajar con los valores, ¿sí?, numéricos, y para Spearman tendré que asignar rangos y trabajar con esos rangos como hicimos recién, ¿ya? Y ver cómo les da a ambos cálculos. Bueno, ahí entonces terminaríamos el práctico, después lo remite a un caso del ejercicio Mastellone, que eso también se lo dejo para ustedes, para que los vean. Bueno. Bien, eso, entonces ahí sería el práctico 4, no sé si quedó algo pendiente, algo en el tintero, algo que quieran que repitamos o repasar. Dejo de compartir. A ver, voy a ver las preguntas, que no pude verlas hace rato. A ver si hay alguna pregunta, a ver.
Me preguntan respecto de los decimales. Respecto a los decimales, yo en los parciales generalmente, en los escritos, usamos 4 decimales, ¿sí? Por las dudas, para no tener muchas diferencias en el resultado. Nosotros a los efectos del práctico a veces calculamos con 2, a veces calculamos con 1, pero en los exámenes les pedimos en general que trabajen con 4. Me pregunta si cambiamos la fecha de parcial. Hasta donde yo sé, no. No, seguimos con las mismas fechas de parciales. El lunes tenemos clase, digo por el feriado. El lunes que viene es feriado, no tenemos clase, es feriado. No es feriado porque nosotros usamos esta plataforma de Zoom es de la facultad, y la facultad los chicos no van en el feriado, así que no vamos a poder. Así que nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a empezar el práctico 5. Daniela me dice, no pude acceder a los 2 primeros enlaces del Drive, me dice que tengo que tener permiso. Raro, me fijo y ya te aviso, ¿sí? Me fijo y te aviso. Puede ser que tenga algún vencimiento los enlaces, los permisos. De la primera clase y ya pasó hace un tiempo, capaz que puede ser eso. Me fijo y ya en la próxima clase les doy las grabaciones de esta semana, ¿sí? Cuando me las pasen los chicos de la facultad me tienen que pasar las grabaciones, yo las recibo, las edito un poco para que estén bien y de ahí las cuelgo. La clase de consulta, me dice Lucero, la clase del lunes, podría pasar para el miércoles, no tengo problema. Miércoles sería el miércoles a las 8. Si quieren, no hay ningún problema. Ese mismo miércoles les confirmo, de todas formas, ¿sí? Pero sí, en principio sí. Bueno. Perfecto. Entonces, nos vemos la semana que viene. Trabajen, tiene estos fines de semana y el lunes. Hagan los prácticos, no se dejen estar. Son muchos ejercicios lo que hay que hacer y es sentar. Así que nos vemos la clase que viene. Vamos a hacer el práctico 5. Vamos a empezar el práctico 5, que es probabilidad, un tema muy bonito, muy lindo. Así que nos veo en la próxima clase si Dios quiere.